dispositivos electrónicos a través de www.aguavivadelicias.mx. Su familia de Agua Viva de Delicias está bien contenta de recibirlo. Nomás si le bajamos poquito la música estaría mejor. Esos muchachos de México, pues que están muchachos, Chuy, les gusta la música y el relajo y todo. Y nosotros también estamos muchachos, Javi. No, ya no tanto, pero ya andamos chocheando, no, hombre, no la rieguen. Muchachos. No diga eso. Pues bueno, gracias por recibirnos y vamos a entrar a la palabra. Ya saludó a la persona que está en silla de usted. ¿Ya se dio cuenta qué persona tan extraordinaria tiene en silla de usted? Sí, güera. Dos. Qué barbaridad. Y luego aquí la nutrióloga comiendo su pastel. Ay. Padre, te damos gracias. Esta tarde, este tiempo que declaramos que será extraordinario, es una alegría extraordinaria, papá, poder estar los hermanos juntos, reunidos en armonía. Es una bendición poder considerarnos una familia, a pesar de que todos estamos en diferentes procesos en nuestra vida. Gracias, papá, porque tú eres fiel. Gracias porque tú, Padre, nos cubres a nosotros con tu paternidad. Jesucristo, gracias porque tú, impartido en nosotros, produces habilidades en nosotros que nunca esperábamos tener. Y Espíritu Santo, gracias porque tú nos guías a toda verdad, nos capacitas, nos entrenas para la tarea y honramos tu presencia en nosotros esta tarde, sabiendo de que tú mereces nuestro respeto, nuestro amor y nuestra fidelidad. Declaramos que lo que se trace hoy producirá el efecto que tú esperas y para lo que has enviado tu palabra. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Bueno, nos quedamos el otro martes y apenas íbamos a entrar al tema cómo poder distinguir la voz de Dios, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos discriminar lo que no es la voz de Dios, ¿sí? La Escritura maneja 3 niveles de la palabra. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? La palabra en el griego, logos, que es lo que está escrito, lo que usted y yo leemos de la Escritura. Todo lo que está registrado desde históricamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Escritura, la Biblia, quiero que sepa que tiene evidencia no solamente literaria. La Escritura ha pasado por diferentes pruebas. Una de ellas se llama la evidencia literaria, donde los asuntos más importantes no tienen contradicciones. Es más eficaz y es más perfecta ante la evidencia literaria la Biblia, donde no se encuentran este tipo de errores, que aún el Quijote, que solamente tiene un autor, cuando la Biblia tiene un autor que inspiró a muchos autores. ¿Sí me explico? Por eso dice la Escritura, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Entonces, la Biblia pasa por la prueba de literaria. Es un análisis literario. Segundo, la Biblia pasa por el análisis arqueológico. Arqueológicamente, la Biblia no tiene contradicciones. Todavía no sé si los ujieres me puedan ayudar ahí con los niños un poquito. Si hay algún ujier que me ayude, no les haga nada, no les dé un guamazo ni nada, nomás. Ni un pellizco, ni le dé diazepam, ni nada, nomás dígales que se calmen un poquito, ¿verdad? No pasa nada, son niños. Pero todavía hace no mucho tiempo a la Biblia se le cuestionaba arqueológicamente por una tribu que no tenía registros históricos hasta que se descubrió que era la tribu de los hititas. Entonces, los hititas, que eran una tribu que tuvo influencia también sobre la cultura egipcia. Y quizá la prueba más contundente de la Biblia como libro, así lo analizan unas personas, porque estamos hablando de logos, es la prueba profética. La prueba profética de lo que ya ha sido cumplido y manifestado. Yo nada más le quiero decir que las primeras 17 profecías respecto a la primera venida de Cristo, para que el cumplimiento se diera, era la probabilidad 1 por 11 elevado a 30 millones de millones para que la probabilidad se diera. Trillones, o sea, daba trillones. En otras palabras, la prueba profética de la Biblia es perfecta.
Entonces, claro, usted va a oír diferentes posturas, ¿verdad? De los agnósticos, de los, ¿cómo se llaman los que no creen en Dios? Perdón, ateos, filósofos que van a decir que debe haber contradicciones. Ahora, una pregunta, antes de entrar a todo lo demás, ¿verdad? ¿El logos tendrá contradicciones? Sí tiene contradicciones el logos. ¿Como cuál contradicción pudiéramos encontrar en el logos, en la palabra escrita? Por ejemplo, pero es que es bien importante que lo sepamos. No, principalmente porque esto es bien importante para que usted lo filtre. Tiene contradicciones en el hecho de cómo se expresaba la voluntad de Dios a través de los pactos. Esto es clave, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, es imposible, Dios se contradice porque dio la instrucción que ojo por ojo, 64. No, ojo por ojo, diente por diente. Y de repente viene Jesús y dice, no, oren hasta por los que lo persiguen. ¿Porque hay contradicción? No. Lo que pasa es que bajo la ley del antiguo pacto se valía, ¿sí?, tomarse venganza, que se llamaba la ley del talión. En la ley del nuevo pacto, que es la ley del amor, nosotros somos impulsados por el Espíritu y por una instrucción de que aún hasta los que nos calumnian, nos persiguen, nosotros debemos dejarle la justicia a Dios. ¿Y Dios hará? Por supuesto que nos va a hacer justicia, pero le dice, usted tiene que orar hasta por ellos. Por eso quien no filtra el logos por pactos va a encontrar supuestas contradicciones. ¿Sí? Otra vez, el logos es todo lo que está escrito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Y es la palabra así, pues su Biblia, si alguien trae Biblia, todo el mundo lo trae electrónica, ¿verdad? Pero esto es el logos, y el logos, nada de logos, quiero que quede claro, lo debemos desechar. Nada más que no todo lo de logos es para usted. ¿Sí? No todo lo de logos es para uso de la iglesia. Como conocimiento histórico, sí. Como principios, sí. Pero hay cosas de logos que para la iglesia ya no están vigentes. Por eso se le llama de que toda verdad escritural se le llama que es una verdad bíblica. Pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. ¿Sí? Es una regla que nosotros tenemos que entender. Por eso principalmente los que atacan al cristianismo sacan de contexto la escritura. ¿Sí? Pues no, que dice la Biblia que debes hacer esto, por ejemplo, con todo el debido respeto, no estamos aquí criticando ni mucho menos. Pero ahora que que se ha dado tanto el debate de que el lobby gay o los que están negociando para que el matrimonio gay sea aceptado, que uno como creyente, si es creyente en la escritura, no puede estar de acuerdo. Y no debemos ser homofóbicos, que quede muy claro. No debemos odiar a esa persona, no se trata de eso, sino defender los principios que nosotros creemos. Pero de repente muchos de ellos, los que estaban a favor de ese matrimonio, decían, no, es que ustedes sacan de contexto, los cristianos sacan de contexto las instrucciones de que no se deben casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, y como eso estaba en el Antiguo Testamento, dicen ellos, entonces tampoco los cristianos deberían comer ni carne de puerco, ni deberían comer camarones, y deberían vestirse de cierta manera. Esa gente no conoce la escritura, saca de contexto y no conoce nada, lo que quiere es polemizar. Sí, yo quiero decirle que el tema de la homosexualidad no es un tema solamente expresado en el Antiguo Testamento. El tema de la sexualidad, de la homosexualidad, está respaldado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como una práctica reprobada por Dios. ¿Y qué pasa con las carnitas, los chicharrones y los cueritos, los temblorosos? ¿Cómo oiga? Tocino, camarones, morcilla, morcón, chamorros, oreja. Bueno, si usted fuera judío, ¿no lo podría comer?
No, ellos siguen bajo la ley de no comer carne de puerco. Pero en el nuevo pacto ya no hay una prohibición a comer carne de puerco. Entonces, ¿se contradice? ¿El logos se contradice? Se contradice en la instrucción, pero se interpreta por pactos. Otra vez, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Ahorita le quiero explicar más a profundidad. Que a usted también lo que Dios le hable, también va a tener que estar sustentado en qué. Otra vez, fíjese bien, ¿eh? Aún la palabra que usted va a oír de Dios en su espíritu, usted también va a tener que distinguirla y filtrarla por medio de el nuevo pacto. Porque si usted oyera una palabra que Dios le prohíbe carnitas y chicharrones y oyera una voz que le dijera, y si comes estás condenado, no sería la voz de Dios. Pero si la voz le dice, no comas carnitas y chicharrones porque yo quiero que baje tu índice de colesterol, pues claro que esa puede ser la voz de Dios. ¿Sí me explico? Por eso interpretar la voz de Dios, yo no lo vamos a manejar como una cosa extraordinariamente, ¿cómo decirle? Difícil, no, porque eso es algo incorrecto. Manejar como que la voz de Dios es muy difícil, no. Y yo declaro que sobre su vida cada vez va a ser más claro, ¿sí? Y cada vez vamos a obedecer más. Pero sí tenemos que saber que han ocurrido miles y miles de tragedias, me refiero a tragedias de tomas de decisiones, ¿sí? Malas decisiones, gente que suelta palabras por soltar, gente que quiere quedar inclusive bien soltándole palabras a la gente para ser aceptado y que nunca habló Dios. ¿Sí me explico? Por eso un serio problema que se tenía los hijos de Dios es que usted se daba cuenta que llegaban personas a las congregaciones y casi todo el mundo, cuando llegaba un predicador, ore por mí, a ver qué Dios me va a decir a través de usted. ¿Podrá Dios hablar a través de un ministro? Por supuesto que sí, pero lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a ser entrenados en aprender a escuchar la voz de Dios, todos, absolutamente todos, y eso se va a lograr. Ok, entonces el logos también tiene esas reglas de interpretación, que ahorita estamos hablando muy básicas. Pero ¿qué pasa cuando el logos se convierte en rema? ¿Cuándo el logos se convierte en rema? Rema es la segunda manera de describir palabra de Dios, ¿sí? La primera es logos, la segunda, rema. Cuando el logos, usted le es revelado lo que realmente Dios quiso decir, ¿sí? ¿Cuál era la intención detrás del logos? Lo que Dios estaba hablando es una revelación. No necesariamente tiene que ser una revelación que el Espíritu Santo le hable. Eso es una manera. Pero también otra manera que se nos revela la palabra es a través de los 5 ministerios. Cuando los 5 ministerios han entendido lo que la palabra quiere decir, Dios utiliza a los ministros para poder explicar lo que se estaba diciendo. Por eso es tan importante congregarse en una casa de revelación. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando usted se congrega en una casa de revelación se puede ahorrar muchos años de aprendizaje. En otras palabras, cuando a un ministro, sea un pastor, un apóstol, un profeta, Dios le ha revelado algo y tardó 20 años en que se lo revelara, en el momento en que usted lo oye, usted se ahorró ¿cuántos años? 20 años, porque alguien se lo pasó. Entonces, Dios lo puede hablar a través de gente de revelación, por supuesto, y sin ninguna crítica ni afán. Cuando la iglesia no se expone a la revelación, solamente va a ser muy difícil que extraiga el rema. Siempre va a estar tratando sobre logos. ¿Es bueno el logos? Sí, pero el rema, yo quiero decirle que cumple una función diferente. El rema inclusive produce que Cristo se vaya formando en nosotros. Entonces este es el segundo nivel, de que la palabra usted la puede interpretar con la intención que Dios quiso decir, se acomoda también para revelar a Cristo. Por ejemplo, sin revelación, usted lee el libro del Génesis y usted lee que hay una enorme cantidad de árboles, pero hay 2 árboles principales de los que se habla. El árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y el mal, y el árbol de la vida. Sin revelación dice, mire, 2 arbolotes. Con revelación dice, el árbol que contenía el conocimiento por experiencia de todo el mal, que era lo que provocaba una traición de Estado,
Por eso Dios no necesariamente quiere que conozcamos todo. Y el árbol de la vida, que no era un árbol X, el árbol de la vida era Cristo mismo. Esto tiene una revelación, hay un rema. Detrás del logo alguien puede ver un árbol y alguien puede ver a Cristo. En el arca de Noé, alguien puede ver un arca y alguien puede ver a Cristo. Porque el arca era sombra y figura de lo que iba a ser Cristo, de quien era el instrumento de salvación de un juicio. Por eso es que el deseo nuestro como pastores o apóstoles de la casa es que usted pueda aprender palabra revelada. Ahora, ¿habrá otra modalidad del rema? Hay otra modalidad del rema. ¿Perdón? No escuché. El grafos, ahorita vamos a llegar al grafos, sí. Pero hay una modalidad del rema. El rema es cuando le brinca la escritura y usted dice, me habló Dios en esto. No nada más es una revelación, sino que es algo que usted sabe que Dios le habló a usted. ¿Sí? Pero hay otra modalidad del rema que es la palabra hablada a través del Espíritu. Y esto, ¿sabe a quién le habla Dios? Absolutamente a todos los que tienen el Espíritu Santo. Absolutamente todos. Este lenguaje del Espíritu a usted le va a dar instrucciones para absolutamente todas las tareas que un ser humano pueda tener. Por eso dice la Escritura que cuando estamos en Cristo nosotros ya somos guiados por el Espíritu. Y me voy a brincar ese para irme al grafos, para regresar finalmente al rema, que es lo que queremos perfeccionar los hijos de Dios. De que nosotros sepamos escuchar la voz de Dios, discernirla, si es o no, y el siguiente paso, ¿cuál será? Aplicarla. O más claramente se diría obedecerla. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es el grafos? Que es la tercera modalidad de la palabra de Dios. El grafos, podemos decir o explicarlo, cuando usted nace de nuevo, usted sigue siendo primogénito. Fíjese bien, espero no reborujarlo en esto. La Escritura dice en Hebreos que nosotros somos la asamblea o la comunidad de los primogénitos. ¿Por qué la primogenitura es tan importante? La primogenitura es algo que a través de la historia Dios utilizó, sobre todo en el Antiguo Pacto, para que el que fuera primogénito tuviera derechos adicionales a los demás hijos. Cuando un padre moría, le trasladaba al primogénito ciertos privilegios que los demás hermanos no tenían, que es lo que hay una enorme molestia en Dios cuando Esaú vende su primogenitura. Esaú, por causa de tener hambre, la primogenitura la ve como algo prácticamente desechable, algo absurdo, y se la cambia a Jacob, la primogenitura, por un plato de lentejas, ¿verdad? Claro que sabemos que Jacob era larguito, ¿verdad? Por eso se llamaba Jacob, tramposo. Pero era un tramposo que entendía mucho más que el otro que no era tramposo. El trácala sabía que la primogenitura le iba a traer ciertos beneficios. La primogenitura le iba a traer primero que al momento de repartir la herencia, al primogénito, ¿cuánto le tocaba? Doble porción. Vamos a decir que tuviera 3 hijos y a cada quien le dijera un tercio, no. Se hacía un cálculo aritmético para que al primero le tocara el doble que a los demás. Por eso la primogenitura era tan importante. Segundo, al morir el padre, el primogénito hacía las veces del padre. ¿Sí? Tomaba una posición de autoridad. Tenía los usos del derecho que dejaba el nombre del padre. Podía utilizar esos recursos. En Hebreos después dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos. La pregunta, ¿usted en qué es primogénito? A ver, ¿quién es el hermano primogénito nuestro? Cristo. Ok.
Espiritualmente Él es dice la Biblia, es el primogénito de muchos hermanos. Pero la pregunta, ¿y usted será primogénito en algo? Bueno, eso es lo que vamos a analizar para que vea la importancia del grafos. Nosotros somos todos hijos primogénitos porque todos tenemos una primogenitura en el propósito. Otra vez, ¿sí? Usted fue enviado a la tierra no para ser copia de nadie. Cuando un hijo de Dios quiere ser copia de alguien, es prácticamente para Dios como ¿cómo decirle? Como una ofensa, porque lo que le está diciendo, no estoy conforme, estoy rechazando los códigos que tú has depositado en mí. Yo quiero ser como otra persona. De hecho, en el cuerpo tenemos una marca que nos hace completamente a nosotros únicos. Usted puede sacar a dos gemelos prácticamente idénticos, pero su huella digital va a ser diferente. Aunque usted le dijera, hay una persona idéntica a usted, doctora. Usted saca su dedo así y dice, no es cierto. ¿Sí? Soy completamente único, no hay nadie como yo. Es igual en el propósito. En el propósito somos primogénitos. Ahora, el propósito es algo que se inventa o el propósito es algo que se escoge. A ver, eso es clave. Dentro de unas semanas vamos a empezar una serie para explicar propósito a profundidad, ¿sí? El propósito en la tierra no se escoge, se descubre. Esto es clave, ¿sí? Cuando una persona ya recibe a Cristo, ahora puede saber o descubrir para qué nació de nuevo, cuál es el motivo para el cual estamos aquí. Y eso a usted lo hace único en el propósito. Precisamente por eso es tanto retraso que tiene la iglesia de Cristo en las naciones, porque no se ha enseñado a filtrar la vida del creyente mediante propósito, sino mediante necesidades. Otra vez, ¿sí? Cuando el evangelio se entendía como la metodología que Dios usa para que nos vaya bien, la oración es para que me vaya bien. Acercarme al Señor era para ser buenito, para ser una mejor persona o para que me cayeran bendiciones. Es un total, ¿cómo decirle?, desenfoque de lo que Dios quiere para usted. En ningún momento está diciendo que Él no espera ni que le vaya bien, no está diciendo que no espera que tenga recursos, por supuesto. Pero ¿dónde es donde Dios tiene un compromiso para todos sus hijos respecto a una provisión exuberante o una provisión para que a usted nada le falte respecto a necesidades o más conforme a propósito? Por ejemplo, una persona soltera, ¿cómo debiera orar para que viniera su pareja? ¿Se valdrá que le diga güero, ojo verde? ¿Se valdrá? Sí se vale. Sí se vale. Pero no le diga a él tiene que decir güera, ojo verde. ¿Puede ser alguien específico a la hora de orar? Debe de ser específico. Debe ser específico. Pero déjeme decirle que el güero ojo verde no tiene nada que ver, aunque pueda ser un accesorio, con lo que realmente una persona necesita como esposo. Eso puede ser como la añadidura, ¿sí? La cereza del pastel. Pero ¿cuál debería ser la oración de un soltero o una soltera respecto a su pareja? Que ame a Dios es una característica, está bien. Marisol, que ese hombre o esa mujer sean los que están complementando o con los que se va a unir para cumplir un propósito matrimonial en la tierra.
Si la oración, por eso fíjese, cuando la oración es en base a necesidades, es una oración incompleta. Cuando la oración es en base a propósito, es una oración perfecta. Hábitos. Cuando una persona tiene sus hábitos en base a sus gustos, va a tener un nivel de vida. Cuando sus hábitos se apegan a propósito, al propósito, su nivel de vida va a ser diferente. En otras palabras, cuando alguien descubre su propósito y se compromete a cumplir su propósito en la tierra, créame, ni se preocupe. Los recursos, ¿sabe qué? Van a llegar. ¿Y en qué tiempo van a llegar? En el perfecto. Esa es la clave. Por eso mucha gente se desespera porque dice, es que yo quisiera que ya, y Dios dice, no es tiempo. ¿Cuál debiera ser el enfoque de cada persona? Cumpla o viva en su propósito. A veces utilizamos mucho la palabra cumplir y como que la palabra cumplir, ¿qué genera mentalmente en una persona cuando le dice tienes que cumplir? Una obligación. Pero ¿qué tal si viéramos el estar del propósito como viva, deleítase en su propósito? El enfoque sería diferente, porque el propósito es para deleitarse. Es una vida donde usted puede vivir una vida a plenitud. Entonces, este propósito, fíjese hasta dónde nos estamos yendo, Ufule. Como Dios ha dispuesto de que usted descubra el propósito, no lo invente, Él ha puesto en nuestros espíritus códigos o instrucciones, de donde viene la palabra grafos. ¿Qué significa grafos? ¿Qué palabra cree que se desprende de la palabra grafos? Ayúdeme. Gráficos, signos. Era lo como código, ¿se acuerda que es códigos? Una escritura que se le llamaba escritura cuneiforme, donde se marcaba instrucciones en diferentes cosas y quedaba una marca. El grafos queda una impresión, de ahí viene, el grafos es de donde se desprende también las artes de las imprentas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que en nosotros ya hay codificados o graficados en nuestro espíritu. ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Códigos de qué? Del propósito. En otras palabras, por eso el propósito, cuando nos lo enseñaban de una manera religiosa, cuando no había revelación, le decía, Dios le va a usted meter en un propósito que de una vez le digo, va a ser lo que menos le gusta. Si alguien pasó por esas enseñanzas, sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que menos le gusta? Pues a mí lo que menos me gusta es ser misionero. Pues agárrese, Dios lo va a hacer misionero. Era una cultura de merecimiento, ¿sí me explico? Yo me acuerdo cuando íbamos a ciertos congresos juveniles, yo a veces iba temblando porque aseguraba que me iban a decir que me iba a dedicar a lo que yo ni servía, ni quería, ni tenía pasión. Para que vea qué increíble es la religión o cómo choca la religión, porque esto que ha sido codificado en el grafos, resulta que está codificado para que usted, el propósito, sea un ¿qué? Un deleite satisfactorio, para que inclusive le agregue, usted puede agregarle sin ningún problema, pasión a lo que hace. Por eso a mayor nivel de pasión, generalmente hay un mayor nivel de consagración, de compromiso e inclusive de excelencia. Porque cuando usted ve que alguien lo hace con pasión, lo hace bien. Cuando alguien hace algo que no le gusta, generalmente no va a poner el mismo empeño. Entonces, ahí está el otro nivel de la palabra, el logos, lo que está escrito, el rema, lo que se sustrae del logos, que me forma a Cristo y me revela a mi vida personal cuando Dios me habla personalmente. Rema también directo de la voz del Espíritu Santo, que ahí todavía no entramos. Y grafos es algo que está codificado, que el rema lo activa.
en el grafos de un hijo de Dios no fue diseñado para que lo active el ser humano, porque es una instrucción en el espíritu. Esto lo va activando el mismo Espíritu Santo y la palabra revelada, para que lo que se codificó, para que usted opere en él, se active y produzca. Pero, ¿qué pasa para nuestra vida cotidiana? Nuestra vida cotidiana tenemos que tomar, ¿cuántas decisiones tomará al día usted? Desde que las señoras, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Me levantaré, no me levantaré? Bueno, esos son señoras y señores también. En fin, ¿qué me pondré? Dicen las señoras, porque no tengo nada. No tengo nada que ponerme. Pobrecitas, ¿verdad? Y luego el closet completamente repleto. No tengo zapatos. Bueno. La pregunta es, ¿le importará a Dios la vida cotidiana suya? Sí. Ahora esto es clave, sí, esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué a Dios le importa la vida cotidiana suya? Más o menos, Anita, ahí va. Ahí va. Somos portadores de Él. Y porque usted para Dios, Dios lo ve a usted en diferentes facetas. La primera manera como Dios lo ve a usted, ¿cómo cree que lo ve? ¿Qué es lo primero que Dios ve de usted? ¿O cómo lo ve Dios a usted? Como hijo. Eso es lo primero. Lo ve como hijo. ¿Sí? Dependiendo de la edad espiritual o madurez espiritual, va cambiando la percepción de cómo Dios lo ve. Nunca lo de hijo nunca se va a borrar, sea un recién nacido o sea un super maduro. Pero, ¿cómo comparará Dios a un hijo inmaduro y a un hijo maduro? ¿Qué óptica tendrá o qué expectativas tendrá de los dos? Aquí venimos a pensar, ¿eh? Ahí le va. ¿Quién tiene hijos mayores de 25 años? Ok. La vamos a poner más fácil. Hijos mayores de 30. Ok. Cuando usted tiene un hijo mayor de 30, no tiene la misma expectativa de cuando era un chamaco de 3 años. A los 30 lo sigue viendo como hijo. Y lo ama igual, ¿no? O hasta más. Y cuando tenía 3, lo veía como hijo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo ve ahora usted? Ya le voy a dar la pista, pues ya, porque ya se lo hizo tarde. ¿Cómo ve ahora operativamente y en funciones al hijo maduro? Al de 30, ¿cómo lo ve? Capacitado. ¿Para qué? Cumplir un propósito. Ojo con esto. Pero fíltrelo que lo ve como un hijo. Fíjese bien, lo ve como hijo, lo ve como heredero y le dio títulos. Ahora usted es un rey de Cristo, pero porque usted es familia de Dios. ¿Por qué a Él le va a importar sus decisiones cotidianas, las decisiones cotidianas de usted, si lo ve como un hijo, espero que maduro, y que lo trajo a su familia para representar su familia? En otras palabras, cuando Dios lo ve a usted, no solamente lo ve como hijo, sino como el representante de su familia, y lo ve como el representante legal de Él. Pero no solamente como un representante legal de su familia, sino representante legal de ¿qué más? Del reino.
Exactamente. Cuando un rey quiere que su fama personal de un rey, fíjese bien esto, ¿cómo puede evaluar usted la fama personal de un rey? ¿Usted cómo puede evaluar el desempeño de un rey? Por sus acciones, más o menos, sí, pues el territorio que gobierna, más o menos. ¿Cómo está su reino? Más o menos. ¿Cómo vive su gente? ¿Estás bien? Esto es clave, ¿sí? Cuando alguien viene de un reino a otro, evalúa las habilidades de un rey en función del nivel de calidad de vida de las personas que pertenecen a ese reino. Pregunto, ¿es Dios responsable de nuestro nivel de calidad en la tierra al 100%? Ándale. Aquí vamos redondeando el asunto, ¿sí? Cuando se es místico, sí, Dios hará, sí hará. Todo queda en manos de Dios, sí y no. ¿Ya va captando? Porque en este reino es un reino donde la comunicación sí existe. Ahorita a ver dónde vamos a caer, ¿Dónde se puede desligar un rey respecto a sus, vamos a hablar de sus, no me gusta decir súbditos porque no somos súbditos, somos hijos, ciudadanos? ¿Dónde se puede desligar un rey de la responsabilidad de que a sus ciudadanos no tengan un alto nivel de calidad de vida? ¿Que no sigan sus principios? ¿Qué más? ¿Que no se sujeten a los principios? ¿Que no sean responsables a lo que ya se les dio? Y ahí está la clave. Y que no sean obedientes. Por eso cuando vemos hijos de Dios, otra vez, nunca será un juicio, que usted dice, tiene 20 años de hijo de Dios y no avanza, no se le ve el avance, pero ¿será culpa de Dios? Se lo digo categóricamente, no, y para nada. Y no vamos a hablar de culpas, siquiera hablamos de responsabilidades. ¿Y de quién será la responsabilidad entonces que hijos de Dios nunca avancen? Cada quien, esa es una. ¿Qué más? Ándele. Una teología incorrecta. Un cúmulo de información incorrecta. Irresponsabilidad. ¿Dónde más se atora o tuerce la puerca el rabo? Que no ha sido renovado el entendimiento y en que no se obedece a las instrucciones del Espíritu. Porque nadie pudiera decirle a Dios que en su reino Él no hable. Él sí habla. Se nos fue el tiempo. Pero la pregunta es esta, señora Marisol. ¿La voz de Dios también requerirá un proceso para ir aprendiendo a distinguirla? ¿Será un proceso también para aprender a escucharlo? Porque fíjese cómo describe la Escritura que es la voz de Dios. No dice que es una voz estruendosa, sino que la voz de Dios es muy apacible y es como un susurro hasta que cada día se va haciendo más clara. Alguien pudiera decir, híjole, qué mala onda Dios. No,
Porque de todas maneras a usted no lo dejó sin el logos. Fíjese bien, sí, no es injusto. Usted tiene logos. Dios le habla a través de la palabra. Si no la lee, pues no, ¿verdad? Lo ha puesto en, no sé si usted considere que esta es una casa de revelación, pero si usted considera, Dios le habla por medio de la palabra predicada. Por supuesto que Dios va activando en usted, pero también deberíamos ser unas personas altamente entrenadas para escuchar la voz espiritual de Dios. Altamente entrenados. Sí, señora Anita. La pregunta de la señora Anita es, bueno, ¿por qué ahora la voz es tan suavecita? Y antes en el Antiguo Testamento la voz era un trueno, porque la voz era audible. En el Antiguo Testamento la voz era como que le hablaran con un megáfono. Anita, fuerte. No había, Dios no dejaba margen de error. Si usted me preguntara, ¿y por qué en el nuevo no habla así, en el nuevo pacto? Yo le quiero decir que lo que Dios quiere hacer de nosotros es una dependencia total de Él, total, pero que no vayan a ser los gritos una vez al día, sino que es un diálogo, ¿sabe cuándo? 24 horas al día, dormido, lavando el carro, lavando los trastes. Ahora, no significa que Dios va a estar, no significa eso. Significa que cuando Dios tenga que decírselo, se lo va a decir en cualquier circunstancia, en cualquier situación. La gran pregunta es, ¿si estamos entrenados para oírlo? Esto es bien importante. Créame que esta clase es sumamente importante. Sí, mija. Que era el Señor era un Dios, se puede decir ambiental, y hoy es intrínseco, ajá, está dentro. Sí, aunque si Dios quiere hablar audiblemente lo puede seguir haciendo, pero en el nuevo pacto, como Él está impartido, fíjese, está impartido, y luego tenemos al Espíritu Santo que guía, dice, a toda verdad, está por dentro, y debiera ser una voz debiera llegar a ser para nosotros una voz tan clara que llegara un momento en que nosotros todos, digamos, no tengo la menor duda que me está hablando. El problema es, ¿dónde se confunde la voz de Dios? La carne, bueno. Voces grabadas. Ándele, yo creo que ya le está atinando un poquito más. Donde confundimos más es que queremos oír lo que. Entonces, yo quiero oír mis deseos. ¿Sí? Y volvemos al tema. Güera, ojo verde, y usted dice, no sé, el Señor hasta me da visiones de pelos amarillos. Se come elotes y ve el pelo güero y dice, esa es. Y ve un gato y dice, son ojos verdes. Me confirmó el Señor. ¿Se fija cómo somos mañosos a veces? Y queremos oír la necesidad, no el propósito. Esa es una de las problemáticas, ¿sí? Vamos a analizar las problemáticas. Lo que tenemos que salir el próximo martes, porque este ya no, es cómo ir eliminando lo que no, cómo Dios no habla. Porque Dios habla de muchísimas maneras, O sea, habla hasta por la naturaleza. Dios le puede hablar hasta por la televisión. Habló por una burra. Dios le puede hablar. Es que Dios no habla si abrimos la Biblia. No, también si abre la Biblia le puede hablar. Sí, si habló por una burra no se sorprenda a quién le puede hablar, ¿eh? Pero ¿dónde Dios no está hablando? ¿Cuándo usted debe saber que no es Dios?
Eso es lo que nosotros tenemos que profundizar. Porque si tomamos decisiones en base a algo que Dios no habló, nos vamos a meter en un problema. Por eso inclusive hay gente que dice, me recordó esta escritura. Se le pudo haber recordado esta escritura, pero si no es para la iglesia, tampoco es para usted. Si no está en el nuevo pacto, no está. Por eso, imagínese una cosa. Los 5 ministerios. El ministerio que debe aparecer primero, ¿cuál es? A ver. Apóstoles. Es el primer ministerio. Primeramente, ¿por qué? ¿Por qué primeramente apóstoles? Porque la función del apóstol es poner el fundamento correcto, que es Cristo, la obra de Cristo, la revelación de Cristo, entender el pacto en el que se opera. No dice primero profetas, ni dice primero pastores, ni dice primero evangelistas. La cuestión es que si llega primero el apóstol, ¿qué es lo que va a poner? El fundamento. ¿Qué decía Pablo que comparaba su actividad de apóstol? La comparaba con una profesión. Perito arquitecto. Porque ¿qué hace un perito arquitecto? Evalúa el plano, el diseño. El perito arquitecto dice, cumple con los lineamientos, ¿sí?, arquitectónicos y de construcción. Certifica, da el visto bueno. El perito dice, después de aquí, hagan lo que sigue. Porque va a dar características de todo. Plano constructivo. Los que son, hay arquitecto aquí, no hay ningún arquitecto, todos los tipos de planos que se manejan. El perito certifica. Por eso cuando usted está en una casa apostólica, gracias a Dios, donde hay funciones apostólicas que van a poner el fundamento, ¿sí?, para que los ministerios que vienen después, vamos a decir, el que sigue, el profeta, ¿a qué se debe sujetar? Al trazo apostólico, que tiene un fundamento. Por eso cuando alguien dice, yo soy profeta y no tiene fundamento apostólico, puede estar profetizando, ¿sabe qué? Sí, o sea, no estamos hablando de enchilame otra, o sea, no es. Imagínese que yo agarre aquí a esta señora y le diga, el Señor me revela que usted se va a casar con tal y tal persona. Y se emociona y resulta que es casado. Y el otro también. No, pues tú relájate, hombre. Mira. Es broma, jefe, hombre, no te vas a poner ahorita. Es un profeta que suelte una palabra a la iglesia. Imagínese que la trace sin un fundamento apostólico, le puede decir puros buenos deseos. Y luego, deje usted, viene el pastor. ¿Y qué pasa si el pastor tampoco se apega a los planos? Por ejemplo, ¿qué pasó históricamente? Históricamente en las naciones, quienes pusieron fundamento generalmente eran los pastores o los evangelistas. Los que nacimos de nuevo por allá en los años 70, de quienes se aprendía era de corre, Nicky, corre, de la cruz y el puñal, David Wilkerson, ¿sí? Funciones pastorales. Imagínense, con todo respeto, pero la cruz y el puñal, que era el libro más vendido de aquel tiempo, ¿de qué cree que se trataba? De pandilleros, donde contaba el principal actor, que se llamaba Nicky Cruz. Contaba su principal experiencia, no tenía nada que ver con quién era en Cristo, no, de cómo lo salvó Dios de las pandillas, y gracias a Dios. Pero su ministerio era evangelístico, entonces las campañas de Nicky Cruz eran para salvación,
me voy a meter en un problema. Me autorizan a meterme en un problema, siempre con un alto nivel de respeto, ¿sí? Pero para que vea por qué la iglesia se detuvo en su función. ¿Está bien el chamaco? ¿Sí? Con esto nos vamos, ¿eh? Como dicen los hermanos, la última y nos vamos. La última revelación, ¿eh, señor? No vaya a andar diciendo que el pastor es un maloso. Hubo un hombre extraordinario, con una unción evangelística extraordinario, puertorriqueño. Llenaba estadios, increíble, Javier, a reventar. Predicaba y la gente llegaba a un quebrantamiento y recibían a Cristo. Pero él también traspasó su límite ministerial y le predicaba fundamentos a la iglesia. Fue de los hombres más legalistas en la historia de la iglesia. Predicaba que a muchas generaciones no les permitió estudiar. Condenaba cuestiones de salvación por falda o no falda. Cuestionaba cuestiones de salvación por aretes. Porque este personaje que admiro, respeto, traspasó su límite ministerial. Porque él no fue llamado a poner fundamentos. Él estaba llamado a ministrar salvación y milagros porque era evangelista. Él ya partió con el Señor, pero hoy la gente de Revelación sabe que Puerto Rico se retrasó 20 o 30 años en su asignación por una persona que por hacer milagros tenía condenada a la iglesia y lo sacaba de sus asignaciones y de sus propósitos porque no tenía fundamento. ¿Qué tiene que ver esto con oír la voz de Dios? Que vamos a tener que ir descubriendo lo que no es la voz de Dios y cómo irnos perfeccionando en el oír la voz de Dios, pero también en saber aguantar en los silencios de Dios. Dios también a veces sabe qué hace. Porque Dios desarrolla carácter, obediencia, fidelidad. Hay ocasiones en que alguien de ustedes ha pasado por alguna etapa donde diga, ni oigo, ni siento, es más que ni parece que Dios está cerca. ¿Alguien ha pasado por alguna etapa así? Levánteme su manita nada más no más. ¿Y de veras cree que se fue? Es muy parecido cuando un niño empieza a caminar. Que el papá sabe qué tiene que hacer. Soltarlo. Y ver si de lo que ya aprendió lo va poniendo por práctica. Y pareciera que se fue, no. ¿Qué cree que está sacando Dios de usted? Formando carácter y sacando lo que Él ya depositó en usted. Habilidades, creatividad. Ella está diciendo, quiero ver cómo te comportas en lo poco. Quiero ver cómo eres cuando no hay abundancia. Quiero ver cómo reaccionas con lo que ya tienes aprendido. ¿Sí? Quiero notar. Cuando alguien deja a un chiquillo solo, cuando está estudiando para un examen, o no le explica, ¿qué estará haciendo un papá? O cuando lo deja que a veces se dé el trancazo. Está esperando que desarrolle. Ahora una pregunta. ¿Usted cree que el papá que está enseñando a caminar a un niño le vaya a enseñar sobre un edificio de 3 metros?
En otras palabras, aún en los momentos donde no se oye, usted no está solo. Nunca está solo. Siempre hay un cuidado especial. Y el que me contesta, se gana la hamburguesa que va a pisar usted ahora. Pues el güerito ya se fue, se hace que fue a comprarse una hamburguesa. No, ya se dijo antes de que digan lo de la hamburguesa. ¿Por qué usted puede tener la certeza de que en Cristo nunca va a estar solo? Porque el que se une al Señor, por eso cuando Él promete, nunca los dejaré, nunca, nunca los desabandonaré. Es imposible. Por eso dice, hay una frase que dice, callaré de ¿qué? Callaré de amor. ¿Cómo puede callar a alguien de amor? Si todo el tiempo creemos que amor tiene que ser. ¿Cuándo podrá callar de amor un papá con un hijo? Cuando está diciendo, mira, yo necesito ver cómo vas. Necesito soltarte. Necesito que vayas avanzando. En el reino de Dios no hay nada sujeto a la casualidad. Todo está planeado por una causalidad. Otra vez, ¿sí? En el reino de Dios no hay nada que se deje a la casualidad. En el reino de Dios todo tiene una causalidad. Hay una causa. ¿Sí? Hay una causa. No que Dios vaya a decidir por usted. Por eso volvemos a donde estábamos a media parte de esta predicación o de esta enseñanza. De Él no va a ser la total responsabilidad del nivel de vida que alcancemos. No puede ser. Pero ¿de qué sí se responsabiliza Él? Hablando de la calidad de vida de las personas. ¿De qué sí se hace responsable Él? ¿De qué, mija? Capacitarnos. ¿Qué más? ¿Perdón? El avance no necesariamente. Va a depender de su obediencia. Equiparnos, capacitarnos, guiarnos. Habernos metido en un ámbito de bendición, porque ya estamos en la bendición. Habernos hecho hijos, habernos hecho herederos, traerle personas que le traigan revelación. De todo eso Él, ¿sabe qué? Se hace responsable. Imagínense, no nada más eso, que ya lo puso sobre un lugar que se llama el lugar de la bendición, el Edén. Le volvió a dar autoridad. Le dejó los cielos abiertos ¿para cuánto? Para siempre. ¿Habrá hecho Él lo que le toca? Por eso es una paternidad altamente responsable. Última pregunta y nos vamos. Señora Patti. Y si a usted se le va una oportunidad de la que Dios le está trayendo, ¿se acabarían ya todas? Ese no es nuestro papá. Nuestro papá le va a dar otra oportunidad. Yo no sé cuántas N oportunidades le va, no sé. Pero Dios siempre nos va a tratar, siempre, indiscutiblemente, como hijos. Como hijos, siempre, siempre nos va a tratar como hijos. Pero qué mejor que afinemos el oído. Y el martes que entra le seguimos en la afinación del oído, ¿le parece? Porque hoy nos colgamos mucho. Papá, te damos gracias. Te bendecimos, te adoramos. Gracias, Padre, porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Y tenemos que estar muy atentos a tu voz, Señor. Sabemos que hay tiempos donde tú hablas de una manera muy suavecita, hasta que nos acostumbremos a estar atentos a tu voz, a ponerte atención, a ser obedientes a ti. Papá, declaramos que esta semana, porque así lo dice tu Escritura, somos guiados por el Espíritu Santo. Declaramos que no nos falta palabra, no falta